estamos viendo a propósito de esta seguidilla de derivadas del caso Audio. Antes de la pausa hablamos de Khalaf, un apellido que se empieza a repetir, y veíamos a uno de los Khalaf ingresar justamente a la fiscalía, donde va a dar declaración. Antonio Khalaf, que llegó caminando a declarar a la fiscalía. Mario Antonio Guzmán, que está con nosotros junto con Paulina Toro, investigadora de CIPER. Mario Antonio, ¿quién es Antonio Khalaf? ¿Quiénes son los hermanos Khalaf y cómo se vinculan al caso Audio? Es uno de los prominentes nuevos ricos, podríamos plantear así, de la zona de Sanhattan, como se ha denominado todo este barrio ahí en Isidora Goyenechea, el Golf, y que producto de sus muy buenas gestiones inmobiliarias en algún minuto, también de su capacidad de crear esta idea de los strip centers. Correcto. Estos negocios que se formaron en cada una de las esquinas de las comunas, logró amasar una muy importante suma de dinero y que se empezó a relacionar con los hermanos Sauer y con Rodrigo Topelberg a través de Factop, con todo este negocio de la factura y del factoring. Pero ahí es donde aparece también nuevamente el rol clave de Luis Hermosilla, porque ellos a su vez le arriendan uno de los pisos a Luis Hermosilla para su oficina, de manera muy lujosa, de manera muy aparatosa, dicen algunos también, y terminan relacionándose, y en la investigación que hace CIPER y en la revelación de los audios y otros chats, terminan apareciendo en definitiva como personas que querían arreglarlo todo a través de dinero y además criticando a diestra y siniestra. Primero alababan al presidente Piñera, después lo consideraron un tal por cual, luego además tienen varias consideraciones sobre la política nacional y hasta se refirieron a tener un ejército propio en medio del estallido social. Entonces son personas con, muchos dicen, con esta característica de su apellido, de ser muy pasionales, muy efusivos, y eso también le ha llevado a que en los negocios se les consideren personas muy agresivas. Y eso también ha determinado que hoy estén en la mira producto de toda la negociación y todo lo que ha sucedido con Factop. Hay que recordar que el día lunes la Corte devolvió a la prisión preventiva a Rodrigo Topelberg. A pesar de que la semana pasada él había confesado que grabó el audio, que lo envió de manera anónima a distintas personas. Y por lo tanto, hoy en el Capitán Llaver yo creo que o están viendo la televisión con nosotros o están muy pendientes de lo que vaya a pasar con Antonio Khalaf en la Fiscalía Oriente, porque es otro de los personajes clave de la trama de negocios, de gestiones fuera de la legalidad, donde terminó los Sauer detenidos, Topelberg detenido y también Luis Hermosilla. Estos también son dos hermanos, Antonio y Álvaro Khalaf, son los controladores del Grupo Patio. Exacto, Grupo Patio que, bueno, se ha dicho, está en investigación, que podrían ser los principales beneficiarios de este sistema de facturas falsas con intereses, que finalmente era una manera de sobrellevar un negocio sostenido en falsedades, ¿no? Claro. Pero además ellos tienen una arista industrial y nosotros pudimos constatar también en CIPER, y un poquito agarrándonos de algo que dijo el fiscal Miguel Orellana en la audiencia de formalización, de que había un proyecto muy importante para ellos que se llama el proyecto Parque Capital. Es un proyecto de bodegas, de industrial, de un terreno grande de 400 hectáreas que queda en Lampa, donde según las conversaciones a las cuales tuvimos acceso, se puede señalar que hubo al menos un empujón bastante interesante de parte de quien en ese minuto era todavía parte de la Moneda, era funcionario, aunque sea honorario, pero era funcionario de la Moneda, que es Luis Hermosilla. Este proyecto necesitaba, para ser comercializado, para ser vendido, necesitaba, esto estamos hablando del segundo gobierno de Piñera, necesitaba conseguir unos permisos, los famosos IFC, que son informes de factibilidad de construcción, que se necesitan cuando el terreno es agrícola y tú pudieras optar a que pudiera tener otro uso, por ejemplo, industrial, en este caso, este tipo de cosas. Bueno, el asunto es que necesita de esos IFC, los necesita del MIMBU por una parte y también los necesita del SAC por otra parte. Gracias a que estaba Luis Hermosilla, porque eso pudimos constatar en las conversaciones, en el MIMBU le fue súper bien y pudieron conseguir en tiempo récord, 2 meses y medio, que esos permisos se destrabaran.
nosotros tuvimos acceso a conversaciones que tuvo Luis Hermosilla, como digo, mientras estabas todavía asesorando al Ministerio de Interior, con Francisco Férez, que era el lobista que también tiene intereses en el Grupo Patio y en este proyecto en particular, donde, pudiste hablar con el ministro, estamos hablando el ministro Guar, pudiste hablar con el Ceremi, que tenía a su cargo los IFC, estamos hablando de Manuel José Errázuriz, ex Ceremi de Vivienda Metropolitano, pudiste conversar, oye, ayúdame, no sé qué, no, si pude. Un intercambio de mucho nerviosismo, de mucha tensión sobre hay que sacar rápido esto, etcétera. De hecho, una de esas conversaciones, Luis Hermosilla le reenvía al señor Férez, le reenvía una conversación que él sostuvo con Felipe Ward, que era el ministro de Vivienda en ese minuto, donde Felipe Ward le dice, oye, sería bueno para esto que hagan una reunión de lobby con mi jefe de gabinete, etcétera. Él se ha defendido de que en realidad ocupó la institucionalidad, etcétera, pero lo que se ve, por lo menos en las conversaciones, es que sale todo muy, muy rapidito. En el fondo, ellos, gracias a sus contactos, se saltan la fila. Exacto, pero además hay que agregar algo, que Felipe Ward, hay que recordarlo, fue casi ministro del Interior de Sebastián Piñera. Y por una situación y por un comentario en Twitter en ese tiempo, hoy X, no lo fue. Y era una situación justo del día de ayer, sobre los derechos humanos, sobre lo que pasó en Chile hace 51 años. Entonces, ahí también otra vez vemos este tema de saltarse la fila, del amigo, tengo el contacto, ya no se refieren al ministro, sino que se refieren a Felipe, y así. Es decir, ahí en eso los negocios terminan transformándose en algo muy amistoso, pero que claro, frente a otros competidores, frente a otras personas que quieren hacer el mismo negocio, que son estas grandes bodegas que mucha gente va a la zona norte a adquirir productos en outlet, etcétera, también terminan dándose cuenta que cuando alguien se salta la fila, obviamente el negocio se triplica, se hace mucho más rápido, y lo único que ganan son ellos nomás y no el resto, ni tampoco el mercado, como se ha denominado. Bueno, de hecho, esto particularmente que tú dices de saltarse la fila, porque el señor Férez ha señalado, nos dijo a nosotros que no nos saltamos la fila, pero yo tomé contacto con Manuel José Errázuriz, el ex Ceremi, y él mismo me señala, sí, efectivamente yo recibí, no presiones, dijo, pero que por favor me apurara, que este proyecto tenía que salir luego, y mi equipo se molestaba porque efectivamente no estábamos siguiendo el orden. Algo así fue lo que nos dijo. Ahí uno constata que efectivamente, entraron por la ventana, se colaron, se saltaron la fila, y el equipo del señor Ceremi incluso le encontraba razón a su equipo de por qué vamos a ver este proyecto y no este otro que viene antes, ¿sí? Bueno, acá en Chile tuvo una discusión respecto a la permisología y lo lento que es conseguir las firmas de aquí y de allá, pero independientemente de eso, que lo podríamos discutir como país, porque evidentemente tenemos que acelerar algunos procesos, no por eso se puede justificar o entender que la manera entonces de hacer los negocios, debido a que todo el lento acá es gracias al compadrazgo, porque podría empezar a haber corrupción. Claro, pongámoslo con lo que vivimos sencillamente en la pandemia. Es decir, cuando la gente iba a comprar al supermercado, lo que más se exigía que era ponerse en la fila, el metro de distancia, no se pase, tranquilidad el documento. Y aquí, en ese mismo tiempo, en definitiva, se estaba haciendo esto otro porque tenía que ver con supuestamente este interés público-privado y la inversión y todo lo demás. Pero hay un asunto ahí que transgrede eso, porque la Fiscalía, en la audiencia de formalización, asoció un pago de Factop con estas gestiones. De hecho, se habla de cometa, ¿ok? Comisión. Y hay una conversación del propio señor Antonio Jalaf con Luis Hermosilla, que le dice sobre este proyecto, oye, con todo lo que hemos hecho, algo así, debiéramos hablar con Cristian Menichetti, la persona que está a cargo, digamos, de esta parte del Grupo Patio, para que elevemos la comisión. Ah, ya, sí, perfecto. Y terminan conversando acerca de una cantidad de UFs relacionadas con, presuntamente, obviamente, con las gestiones de Hermosilla. Y ya, ok, aceleremos procesos industriales, aceleremos la economía chilena, perfecto, claro, pero a través de la institucionalidad. Es decir, es el señor Francisco Férez el que tiene que juntarse con el señor Ceremi y tratar de empujar. Pero Hermosilla, dentro de la moneda, sabiendo el peso que tenía, empujando es otra cosa. Y más encima, presuntamente recibiendo plata por acá, es otra cosa. Paulina, vemos acá que está uno de los hermanos Jalaf, Antonio Jalaf, declarando a esta hora en la Fiscalía. ¿Va en qué calidad a declarar a la Fiscalía? ¿Como testigo? No, imputado.
como imputado. Y el que está parado ahí al lado de él, para que la gente lo entienda, él está sentado y en la imagen de la persona que se acaba de parar es el abogado Cedric Bragado, que es su abogado defensor. Para la persona que le está moviendo el brazo ahí, le está conversando. Si fuera como testigo. No necesitaría. Claro. Ahora, la pregunta, ¿por qué van allá y no van a otro lugar? ¿Por qué en ese lugar en particular han ido Tonka Tomic, hasta Bueno, es Antonio ahí Jalaf? donde radica la causa madre de esto. Lo que ha hecho la Fiscalía, de una manera ordenada, diría yo, es todo lo que tiene que ver con Factop, tal fiscal. Todo lo que tiene que ver con el audio de Hermosilla y que tenga relación con otro, tal fiscal. Incluso hay otro que tiene, bueno... Pero, por ejemplo, aparece Vivanco, se va a otra fiscalía. Aparece Manuel Guerra, se va a otra fiscalía. Y así va a ir ordenando las piezas. No nos olvidemos, además, que estamos hablando de un mundo que se conoce. Entonces, imagínense que en la Oriente tengan que investigar a quien fue el ex jefe regional. Entonces, de algún modo, tiene que haber ahí un trabajo, buscar a alguien idóneo que ojalá no conozca a Manuel Guerra para poder investigarlo. Y así lo han hecho. Entonces, lo que tú me dices es porque Factop, y esto tiene que ver con Factop, el caso Parque Capital tiene que ver con Factop, está radicado en la Oriente. Lo lleva, entiendo que entre el fiscal Araya y el fiscal Orellana y Sepúlveda. Orellana. Pero usted en su casa no Y se abrume por la gran cantidad de nombres que van saliendo, porque van a salir más nombres todavía y eso está muy bien. Que así sea. Si lo importante es aquí que la justicia la veamos operar, que como dijo el hermano de Luis Hermosilla, que sea algo bonito ver a la justicia en acción. Caiga quien caiga, tiene que ser así. Rafa Venegas, ¿tienes más antecedentes de esta nueva página que abrimos en nuestra propia investigación que tiene que ver con los hermanos Jalaf? Claro, los vamos conociendo. A ver, primero que todo marcar que entró Antonio Jalaf por esta puerta, por la parte peatonal. Nosotros lo esperábamos por el lado de los autos, al igual que Tonka Tomic para la gente que vio el día lunes, pero consciente en lo que entendemos de eso, bueno, va caminando por aquí. Nosotros no podemos ingresar porque en los últimos días se ha determinado que hasta aquí nomás podemos llegar a propósito de lo que ocurrió le chantaron la moto. Lunes, esta tole. Entonces, claro, aquí estamos entonces, lo que sí, digámoslo, nos permiten ingresar en casos específicos, personales, pero nada que tenga que ver con el trabajo. ¿Quién es Antonio Jalaf? Y aquí, lo que tú dices, Eduardo, es clave. Cuando vamos viendo, y ahí Mario Antonio y también nuestra invitada de CIPER, Paulina Toro, tremenda periodista también de CIPER, dan cuenta de todos estos nombres, y aquí es muy clave destacar lo que decía Paulina. Viene en un ratito más, lo que sabemos, la fiscal de Los Lagos, que viene a buscar material para saber detalles de la investigación que tiene que ver con Ángela Vivanco. Y en paralelo está hasta ahora Antonio Jalaf. ¿Qué sabemos que va a declarar? ¿Y por qué es tan importante? Porque eso significa que vamos a estar un buen rato acá. También entendemos que al venir con el abogado Bragado, lo que está clarísimo es que hay conciencia de que este invitado en calidad de imputado tiene que colaborar, y es lo que estamos observando con la investigación a propósito de las preguntas que se le va a hacer. Ahí es donde uno empieza a mirar en esta línea de quién es Antonio Jalaf. Tiene 50 años, casado, nació en Santiago el año 73, es el segundo de los 5 hermanos Jalaf. Recordemos que hay un segundo que también está en calidad de imputado, que es Álvaro, y que por lo menos hoy día no está citado, que podría ser citado en los próximos días. Estuvo en el Colegio Génesis de Apoquindo, y aquí quiero ir a datos que nos permite entender, y Mario Antonio esbozaba un poco la importancia que tiene en cuanto a patrimonio. Respecto, por ejemplo, a sus bienes raíces, registra 3 propiedades que totalizan un avalúo fiscal de más de 1.000 millones de pesos. Hace algunas semanas, hay un antecedente que no es tan anterior, el empresario fue embargado en Pucón por una propiedad por falta de pagos por un saldo de 3.671 millones de pesos. Y esa situación en la que le costó el que la deuda le generara que la propiedad se le quitara, fuera embargado. Además, durante el 2020, y esto un poco para el perfil, ir conociendo también a Antonio Jalaf, durante el 2020 se dedicó a abrir la oficina de patio del mismo grupo en Nueva York. Además, hay también una vinculación a 40 empresas del grupo Bandenia en Reino Unido. Y además, quiero marcar que, de acuerdo a los registros oficiales, figura como fundador y propietario en 5 sociedades que fueron creadas el 26 de julio del 2021, con capitales iniciales que van de los 80 millones
de libras a más de 1.610 millones de la moneda británica, lo que habla un poco del perfil de quien está a esta hora declarando. También me gustaría marcar, a propósito de lo que se destacaba, el Grupo Patio. Ahí estábamos hablando del proyecto Parque Capital en Lampa, pero además todo parte, podríamos decir, con los primeros strip center, el que hizo Ñuñoa, junto, evidentemente, a su padre en ese momento, Sergio Jalaf, y ahí es donde este negocio empieza a crecer, empieza rápidamente a rentar. Un modelo que dicen funcionó, luego la compañía llegó a administrar 158 activos inmobiliarios, unos 1,4 millones de metros cuadrados y contar con 5 divisiones de negocio. O sea, esto era un exitazo. ¿Y por qué ese contexto es importante? Por lo que ocurre en los últimos años. ¿Dónde? Bueno, ¿en qué momento esto empieza a tener vicios de ilegalidad, irregularidades? Y eso es parte de lo que se le está preguntando hasta ahora adentro, aquí en la Fiscalía Oriente. Hay que recordar que Álvaro y Antonio estuvieron en la primera línea del Grupo Patio y en el último tiempo ya habían salido, probablemente con una situación que empezaban a ver se le estaba yendo de las manos y que, según la Fiscalía, constituye delito en la última etapa, por lo menos. Por lo tanto, hasta ahora vamos a mantenernos acá porque Antonio Jalaf está declarando ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, según entendemos, y esto podría extenderse por un tiempo importante, quizá toda la mañana, en cualquier momento, Eduardo, y con esos antecedentes también vamos conociendo quiénes son los que están viniendo a la Fiscalía Oriente para entregar antecedentes en el marco del caso Audio. Tú mencionas aquí que él está hoy día en la primera línea a propósito de la investigación y era la primera línea del negocio, pero en un momento, Paulina, él se manifiesta en contra de la primera línea justamente y parte de estos audios habla de la formación de un ejército personal. Sí, bueno, eso fue bien impactante, pero claro, tiene que ver más que todo ya con cómo se relaciona el poder, ¿no? Que es... Uno se pregunta, ¿de dónde será verdad que tendría 500 personas que pudieran hacer algo? Claro. Chuta, o yo la exageración me en un gustaría diálogo. investigarlo en términos de que saber si es que habían 500 personas, no sé, 500. habían 500 nombres dispuestos a hacer algo. Esto a propósito de los A mí me intereses que ellos impacta tenían en el Grupo Patio ahí en el sector de Bellavista, Sí. que era cerca del epicentro de las manifestaciones, Claro. ¿no? Sí. Claro, eso por un lado, pero también hay que recordar que las manifestaciones habían empezado a crecer en todas las comunas. Entonces, por lo tanto, todos esos activos que el Rafa nos menciona eran los que estaban potencialmente en riesgo, porque hay que señalar que las manifestaciones, una de los actos era vandálicos, tenían que ver con los comercios. Entonces, y donde además, comillas, la decadencia o la cuesta abajo de los Jalaf, según la misma investigación, ha sido señalada porque también se empezaron a gastar demasiada plata. Y ahí, en la revelación de los audios y de los chats que hemos conocido en el último tiempo, hay muchas conversaciones de utilizar el jet privado, por ejemplo, Luis Hermosilla, para ir a ver a su familia a Pucón. Y después, gracias Alvarito, gracias Antonito, oye, el jet espectacular. También hay. Entonces ahí hay un juego Sí. de un poco de jactarse, y en el mundo de los negocios también eso termina pasando la cuenta. También hay ahí en esas conversaciones, yo recuerdo que, por ejemplo, Daniel Sauer, y que fue una discusión en pandemia, ¿ok? Nos pasamos del estallido social a pandemia. Oye, pero ¿cómo van a tener todo cerrado? Pero hasta, o sea, ¿se acuerdan que en algún minuto recibió el gobierno de Piñera mucha presión respecto del mundo económico, de que por qué tienen todo cerrado y la gente se estaba muriendo en los hospitales, y hubo una resistencia, un problema interno respecto de cómo manejar esto, donde el ministro de Economía entonces, el señor Palacio, versus la subsecretaria de delitos, que Catherine Martorell, jugaban ahí, que no, que abrir, que sí, que abrir, entonces todas las mañanas había que ver si es que abrir. Bueno, los Sauer presionaban al señor Hermosilla para que no cerraran, porque como dice el compañero aquí, estaban con sus negocios cerrados, era algo terrible para ellos, entendible desde su punto de vista, pero había una emergencia sanitaria también. Paulina, uno ve ahora como una suerte de descaro en la manera en que ellos internamente, a través de sus chats, que es que la conversación, yo entiendo que uno de las conversaciones, los chats con los amigos, tiene otra forma de relacionarse, Sí, por supuesto. que es distinta a la pública, Hay ¿no? que considerar eso. Uno tiene que obviamente. considerar eso. Los chats que yo tengo con mis amigos son bastante más descuadrados de lo que yo puedo tener aquí en la conversación con ustedes. No te rías, Mario, que tú estás dentro de uno. Pero Abrámoslo. distinto es cuando hay una comisión de delitos o una organización para saltarse la fila o para saltarse la legalidad. Por eso hacemos esa aclaración. Dicho eso, aquí vemos un descaro para poder armar el naipe y trazar cambiar las normas de juego a su antojo, a su amaño. Eso es bien brutal, de ver una danza de millones que me parece que es obscena para la gente en general,
que llega con justo a fin de mes, si es que llega, versus aquí millones para acá, cometas para acá, 4 ucranianas, préstame el jet. O sea, de verdad, una cosa que está como fuera de cualquier norma. Lo que tú decías, que le decías a la gente, no se abrume con tantos nombres y todo que se repiten, desde el punto de vista de investigación, porque nosotros trabajamos muchas veces como hacemos como mapas, ¿ok? O líneas de tiempo, todo aquello. El problema acá, lo que es quizás pueda ser muy delictual, por decirlo de algún modo, es que está todo conectado. Entonces, si tú empiezas a investigar un caso y te das cuenta que conexión del Ministerio de Interior con conexión de la Suprema, con conexión de grupos económicos, con conexión de... Entonces, uno comienza como investigador a darse cuenta que cada hebra que tiras llega al mismo lugar. Y ese es un problema, ¿ok? En términos de que aquí va a haber que levantar todo y ver el mapa completo. En términos de lo que sucedió con el teléfono de Luis Hermosilla contiene varios poderes del Estado. Entonces... Porque uno ha visto las películas, ¿no? Que ponen fotos en las paredes. Ya, sí, eso no lo hacemos todavía. Con una lana. Igual este está hacemos conectado con este papelógrafo. otro. Resulta que si lo hiciéramos así, todas las lanas estarían llegando a Hermosilla. Pero también yo me pregunto, ¿es ingenuo pensar que Hermosilla hay solo uno? Que esto no también es una forma en la cual el poder también se protege a sí mismo, Yo creo, más allá de la consideración ideológica, porque Hermosilla tenía contacto con este otro. Debe haberlos, pero tenemos el teléfono abierto en una investigación de solamente Hermosilla. Por lo tanto, es ahí donde está hoy día concentrado y es lo que está pasando. Se están levantando varias hilachas, por decirlo así, relacionadas con eso. Entonces, pongámosle un nombre más a la historia. Otro más. ¿Sí? Lápiz y papel en su casa, vamos a pero sacar es que es más o menos anecdótico por el tema del ¿Ya? teléfono. El chupacabras. chuta. ¿El qué? El chupacabras. El chupacabras. Bueno, el chupacabras es la pericia forense que ha permitido reconstruir el teléfono de Hermosilla. Ah, perfecto, ya, ok. Y se le denomina a los abogados, yo estuve con los abogados el día lunes, los que estaban pidiendo la prisión preventiva de Rodrigo Topalberg, y ellos hablaban, bueno, y esto fue gracias al chupacabra, decían en la corte, Chupacabra. mientras estábamos esperando también la decisión respecto a la ministra Vivanco. Por lo tanto, ya si vamos a construir una película, amigos de Netflix o de cualquier streaming ahí que esté tomando nota, también puede haber una situación para todos los amantes además de las series policiales y esta posibilidad de que la tecnología nos ha ayudado. Bueno, en este caso la tecnología ha sido muy importante también para reconstruir y especialmente para rescatar cosas que creían los que lo habían hecho que estaban borradas. El chupacabras. Por ejemplo, ahí lo que señalas tú de estas conexiones Claro. y todo, justamente lo que va a arrojar la investigación en torno a la ministra, la jueza Vivanco, ¿qué pasa con los nombramientos de notarios? Sabemos que justamente la pareja de ella tuvo alguna aparición en las negociaciones o los nombramientos de un conservador en Viña del Mar, que tuvo repercusión en el conservador de Concón. Vemos que él además trabaja en el conservador de Puente Alto. Entonces uno se pregunta, ese grupo de gente, incluso que se junta, y son este grupo llamado el de las tacas, donde algunos tienen departamentos, se invitan, etcétera, tienen que ver con los nombramientos de conservadores, jueces de corte de apelaciones, cómo entra Hermosilla a jugar ahí. Entonces, claro, entonces ahí hay otro asunto. Y uno, por supuesto, que se pregunta, no tenemos antecedentes todavía, ¿correrá dinero en virtud de aquellos nombramientos? Porque estamos hablando de bolsones o sea, un nombramiento en el conservador de bienes raíces con un alto número de, creo que se llaman registros, es mucho dinero. Además, si no es dinero, es un favor que me quedas debiendo. El padrino te decía siempre, te va a hacer una propuesta que es difícil de rechazar. En algún minuto me la vas a tener que pagar. Hay gente que le busca hacer favores para quedar con Exactamente. una deuda abierta.